cómo fue el... Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Charlando con los expertos. Vox Populi. Ciudadanía y democracia en el siglo XXI. Con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Buenas noches, Vladimir. Hola, maestro, buenas noches. Frías noches. Frito? Bastante agradable. Otra vez invierno. Ahora sí, invierno en Hermosillo, o sea. Y esperemos que así venga la primavera como primavera. Ojalá, ojalá. Muy bien, maestro. Pues adelante. Pues arrancamos directamente con los temas del día de hoy. Pretendo abarcar dos temas, y es que me alcanza el tiempo, esperemos que sí. El día de hoy vamos a hablar de lo que se conoce como intercampañas, y también vamos a hablar del tema del financiamiento público para los partidos en este 2021. Bueno, iniciamos con el primero, que es el tema, como dije, de intercampañas. Pues el pasado domingo, es decir, ayer, pues el 24 de enero, finalizó la etapa de precampañas. Y contrario de lo que muchos creen, pues no se pasa directamente o de manera inmediata al periodo de campañas. No, esto no sucede así. Hay un periodo que en el caso de este proceso va a ser bastante largo, que va desde que finaliza la pre-campaña hasta que inician las campañas, y a ese periodo se le conoce como intercampañas. Hablando ya en términos más concretos, para el caso de la gobernatura, la campaña iniciaría hasta el 5 de marzo, es decir, que estamos hablando de que la intercampaña es aproximadamente de 40 días, mientras que para el caso de los diputados y los ayuntamientos, las campañas iniciarían hasta el 24 de abril, por lo que estamos diciendo que la intercampaña va a durar pues 3 meses o algo así como 90 días, es decir, es un tiempo bastante considerable. Y aquí en este periodo de intercampañas entramos en una especie de impasse donde los partidos políticos pues tienen que dejar todo listo para el registro formal de sus candidatos. De hecho, la Sala Superior del Tribunal Electoral, por supuesto, ha establecido que este periodo, que se conoce así como intercampañas, no es un periodo de competencia electoral. La Sala ha determinado que el objeto de esta etapa, pues, es poner fin a la etapa de la preparación de los partidos para que resuelvan, pues, todas las posibles diferencias que surjan respecto a las candidaturas o a las precandidaturas. Es decir, en esta parte, los partidos políticos tienen que llevar a cabo todos los procedimientos, incluso litigiosos, al interior de los partidos políticos, para definir quiénes van a ser sus candidatas y sus candidatos que van al periodo de campaña. Bueno, aclaro que el concepto de intercampaña no aparece en la legislación electoral, y lo aclaro porque de repente me dicen, oye, pues nunca vi este concepto de intercampaña en la ley. No existe en la ley electoral. Más bien ha sido incorporado a la normatividad del INE a través de los acuerdos que el mismo INE establece, y el mismo Tribunal Electoral es el que ha más o menos definido esta idea de intercampaña, que, insisto, no se trata de otra cosa que es el lapso que está en medio de cuando finalizan las precampañas e inician las campañas. Como ejemplo, les comento que una definición de intercampaña se encuentra, por ejemplo, en el reglamento de radio y televisión del INE. Ahí sí pudiéramos encontrar una definición de esto de intercampaña, pero en la ley electoral no lo vamos a encontrar. Pero bueno,
¿qué sí van a poder hacer estos posibles candidatos? Digo posibles porque todavía no son, van a ser candidatos hasta que tengan el registro aprobado por el órgano competente, es decir, el Instituto Estatal Electoral, como candidatos. Mientras tanto, no son candidatos. Bueno, ¿qué sí pueden hacer? Pues bueno, pueden acudir a reuniones privadas, a interactuar incluso con la militancia, pero siempre y cuando no llamen al voto, porque esto puede o podrían incurrir en actos anticipados de campaña. Pueden participar, por ejemplo, en mesas redondas, pueden ir a entrevistas, pueden ir a debates. Insisto, siempre cuidando mucho el no hacer llamados al voto. Los partidos políticos, por ejemplo, es decir, ya no los posibles candidatos, sino que el partido político sí puede difundir propaganda política, pero esa propaganda política tiene que ser de manera genérica. Insisto otra vez, no se puede hablar de candidatos, no se puede hablar de llamados expresos a favor de votar o no votar por alguna opción política. Se pueden hacer referencias, por ejemplo, a temas generales meramente informativos, como por ejemplo cuestionamientos a la actividad gubernamental. Por ejemplo, eso sí se puede hacer. Se pueden hablar de los logros o de determinada actividad gubernamental o de lo que quedó o de lo que hizo falta por hacer, pero hasta ahí pueden llegar. ¿Qué no se puede hacer en este lapso? Pues ya lo dijimos, sin importar el tipo de actos en los que participe ni el medio por el cual se participe, no se puede hacer, repito, llamados expreso al voto, no se puede solicitar el apoyo a favor o en contra de alguna candidatura, de algún partido, de alguna coalición. No pueden aparecer en actos públicos, en mítines, en marchas o en asambleas con la intención de presentar al público como candidatos. Es decir, sí pueden aparecer en esos actos públicos o mítines siempre y cuando no aparezcan como candidatos. Digamos, esto es alguna de las reglas generales que se dan en esta etapa de intercampaña y que, insisto, esto de qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, no lo van a encontrar en la legislación, sino que es la ruta que ha ido trazando principalmente el INE y el Tribunal Electoral. Pasamos inmediatamente a otro tema, el tema de los dineros. Estamos hablando del financiamiento público para los partidos políticos en este año 2021. Primero que nada, tenemos que mencionar que, pues bueno, hay un financiamiento federal y un financiamiento local, o lo que es lo mismo, los partidos políticos reciben dinero tanto de la federación como de los estados. Ya es costumbre de esta nuestra sección centrarnos exclusivamente en los temas de tipo local, de tal manera que me voy a referir al financiamiento público, pero de carácter local. Empiezo diciendo que aunque las fórmulas y procedimientos para el cálculo y reparto del financiamiento a los partidos políticos se encuentran en la ley electoral, estos tienen que ser desarrollados y aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Insisto, los federales los aprueba el Instituto Nacional Electoral, el INE, y esto se hace de cara a los partidos políticos para que los partidos políticos ahí hagan cualquier tipo de manifestación que consideren y en caso de que el acuerdo de este reparto de los dineros sea aprobado y alguno de los partidos no esté de acuerdo, pues bueno, podrán impugnar ante nosotros, ante el Tribunal Electoral. Pues bueno, el IE aprobó este acuerdo, este importante acuerdo del financiamiento el pasado 15 de enero y dicho sea de paso, no se presentaron impugnaciones ante nosotros, ante el tribunal respecto a cómo se va a repartir este dinero. Los partidos tenían 4 días para impugnar este importante acuerdo y pues bueno, no lo hicieron, lo cual significa que los 11 partidos políticos que van a competir están de acuerdo. Pero ¿cómo funciona? Lo primero es calcular la gran bolsa general, para lo cual la ley electoral local, obviamente, dispone que se debe tomar el padrón electoral del mes de julio de cada año. En este caso,
se consideró el mes de julio del 2020, pues el del 2021 obviamente pues todavía no ocurre, ¿no? Para el mes de julio del 2020, el padrón electoral de aquí del estado de Sonora era de 2.156.174 ciudadanos. Luego, la ley dice que ese padrón electoral se debe multiplicar por el 65% del valor de una UMA, es decir, la unidad de medida y actualización. En ese momento, la UMA estaba en 86.88. De esta sencilla operación, de la multiplicación de estos dos factores que acabamos de hablar, nos da el monto total de lo que se conoce como financiamiento para gasto ordinario. En este caso, estamos hablando de 121,763,458 pesos con 128 centavos, ¿no? Luego, a ese financiamiento ordinario hay en un año electoral, como es el caso de esta elección, cuando hay elección a gobernadora o gobernador, pues dice la ley, súmale un 50% más, de tal manera que nos vamos arriba de los 180 millones. Repito, la bolsa general a repartir, lo que se va a repartir entre todos los partidos políticos, los 11 partidos políticos, son arriba de 180 millones, como 183, 187 millones de pesos. Lo siguiente es un poquito más complicado y es ver cómo se va a repartir ese dinero entre los diferentes partidos políticos. Ya dije, aquí a nivel local existen 11 partidos políticos, incluidos obviamente los 3 partidos nuevos, el PAN, PRI, PRD, PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza Sonora, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Una aclaración, tipo paréntesis, siempre que escuchamos, cuando hablamos de partidos políticos, el orden que mencionamos, cuando se menciona las autoridades electorales, y es el orden que yo respeto cuando hago aquí alusión a los partidos políticos, es en relación al registro de los partidos. Es una regla que se ha establecido en materia electoral. Cuando se van a enunciar los partidos políticos, se enuncian en razón del registro, de tal manera que siempre que menciono los partidos políticos, lo hago respetando esa regla. Por eso siempre iniciamos con el Partido Acción Nacional, seguido del PRI, luego del PRD, y sucesivamente así nos vamos hasta el último registro, que fue Fuerza por México. Bueno, hecha esta aclaración, lo que sigue es entender que esos 183 millones de pesos están compuestos de 3 tipos de gastos o conceptos, si quieren. Ahorita decía, hay un gasto que le llamamos gasto ordinario. ¿Qué es el gasto ordinario? Es lo que ordinariamente necesita un partido político para existir como tal. Con ese paga su nómina, con ese paga sus oficinas, con ese paga sus gastos de papelería, etcétera. Pero en un año electoral, como es en el que nos encontramos, hay que agregarle a ese gasto ordinario, que dijimos era de 121 millones de pesos, hay que agregarle un 50% más. A ese gasto se le llama gasto de campaña, es decir, es el dinero que los partidos políticos van a destinar para las campañas electorales, precisamente. Luego, finalmente, hay otro gasto más, otro concepto más, que le llaman gasto para actividades específicas, que es nada más el 3% del gasto ordinario. Bueno, de tal forma, de tal forma que, de manera general, los partidos políticos reciben dinero por estos 3 conceptos. Y digo que de manera general, porque evidentemente hay excepciones que por cuestiones de tiempo no voy a poder explicar, me voy a quedar solamente con la regla general. Es decir, los partidos políticos reciben dinero para gasto ordinario, reciben dinero para gastos de campaña y reciben dinero para gastos de actividades específicas. Lo que sigue es ver los criterios de distribución entre los partidos políticos. Y bueno, aquí es otra regla que parece muy complicada, pero a final de cuentas es muy sencilla. Terminan siendo reglas de 3 simples.
De ese monto total, de los 180 millones de pesos que tenemos, el 30%, dice la ley, se va a repartir de manera igualitaria entre los partidos políticos. Vas a agarrar el 30% del monto total, lo divides entre los 11 partidos políticos y ahí va la primera parte. Te queda todavía un 70% a repartir. Ese 70% se va a depender de la votación que tuvo cada partido en la elección inmediata anterior. En el caso de nuestra ley local, a diferencia de la federal, establece ahí una formulita que dice, ese 70% todavía lo vas a dividir más, de ese 70%, el 50% depende de la votación a diputados, un 10% de la votación que obtuvo ese partido para gobernador y el 10% restante de la votación que obtuvieron para los ayuntamientos. Así se compone finalmente, digamos, el monto total por cada uno de los partidos. Yo sé que es un poquito enredoso y de hecho cuando lo explico en alguna de mis clases de la universidad, pues me cuesta un poquito de tiempo, pero la idea general es esa. Actualmente, les comento, el partido que más financiamiento va a tener en términos generales es el partido Morena. De esa bolsa general se lleva casi 50 millones, 49 millones se lleva el partido Morena. Le sigue el PRI con 39 millones, casi 40 millones, 39 millones. Después está el PAN con 32 millones. Los partidos de nueva creación o de reciente creación, como le dice la ley, se llevan 3.725.000. Y bueno, ahí tenemos el reparto de los dineros. Esto es un acuerdo, insisto, de Consejo General, donde Consejo General reparte estos dineros. Y pues bueno, maestro, eso es el tema que teníamos para el día de hoy. Le comento que antes siempre cuando voy a entrar a las sesiones, unas horas antes me pongo a tuitear sobre los temas. Y hoy una exalumna, de las primeras alumnas de la universidad, Isabel Ayala, se puso a seguir los hilos de los temas, es decir, ella abrió los hilos y los explicó. Le digo, no, pues ya me quitaste los temas en la radio. Le digo, ella se puso a explicarlos. Por cierto, le mando un saludo. Igual, creo que la conozco, creo que es hija de Teo Ayala. Ahí sí no sabría decirle, sabría decirle. Ella fue mi alumna en la universidad. Sí. Una alumna muy, muy inquieta en el buen sentido de la palabra. Actividades, ¿no? que desarrollar. Sí, perfecto. No, pues qué bueno que causa interés, porque fíjate, como bien decías ahorita, Vladimir, en ocasiones le puede parecer a uno un poco tedioso, pero son cosas fundamentales. Por ejemplo, ahorita está lo que se llama, por lo que tú ya comentaste, la intercampaña, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? O sea, ¿van a poder hacer propaganda? ¿No van a poder? Bueno, ya lo aclaras tú, pues va a ser propaganda genérica, ¿sí? Uh-huh. La propaganda, sí, y no se llama al voto, se promueve al partido, eventualmente la plataforma que registraron, sus siglas, ¿no? Su imagen, en fin, ¿no? Pero no y ahí van a estar ahí los candidatos pues esperando, y yo creo que pues candidatos bien organizados, inteligentes, pues lo utilizan para afinar estrategias, lo utilizan para afinar su estructura con la que van a ir, porque pues, esta elección pues tiene muchos elementos distintos a la de hace 3 años y a la de hace 6, ¿no? Cuando fue para la de gubernatura el 2015, pues quién se podía pensar que iba a ocurrir lo que ocurrió en el 2018, por ejemplo, ¿no? El tipo de resultados que hubo, o quién iba a pensar que ahora iba a haber una pandemia, ¿sí? Una situación de esa naturaleza. Entonces, el tema por ejemplo, el tema de las reelecciones, ¿cómo va a impactar si un diputado, si una diputada, si un alcalde, alcaldesa se quiere reelegir, ¿sí? ¿Cómo va a impactar su ejercicio de gobierno?
¿sí? O sea, por ejemplo, se dice por ahí que la alcaldesa de Hermosillo quiere ser de nuevo candidata, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta, yo en este asunto solo tengo preguntas. La pregunta es, ¿qué tanto va a impactar y en qué sentido, ¿sí? El hecho de que ya tuvo un ejercicio de gobierno por casi 3 años, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a ser la elección? En Estados Unidos, por el tema de la pandemia, ahí tienen el voto por correo, ¿sí? Y la mayor parte, no sé si la mayor parte, pero una buena parte, varios millones de votos, particularmente del candidato demócrata Joe Biden, que finalmente triunfó, fueron por correo, ¿sí? Curiosamente, como el entonces presidente Trump desestimó el cubreboca, desestimó la sana distancia, desestimó todo, ¿sí? Sus seguidores también. Entonces los seguidores dijeron, no, nosotros vamos a ir a votar por él. Y la mayor parte de los republicanos que votaron por Trump fueron a la urna, fueron a los centros. Y la mayor parte de los que votaron por Biden lo hicieron por correo. Por eso es que alegaba fraude Trump, diciendo porque iban llegando apenas los votos. ¿A qué voy? A que en Estados Unidos existe el voto por correo y eso hizo que la pandemia no impactara en la abstención, pero en México no existe voto por correo, en México no existe voto electrónico, no existe voto por... ¿Cómo va a impactar? O sea, son elementos que están en juego ahorita, Vladimir. Es correcto, maestro, es correcto. El voto por correo sí lo tenemos, pero para el voto en el extranjero. Sí, ¿no? Para la gente que está, sí, particularmente, exactamente, sí, para los que están en el extranjero. El voto electrónico, se dieron unos pequeños ejercicios ahí en las elecciones que tuvieron en Hidalgo y Coahuila. Se hicieron unas prácticas que todavía no han generado los estudios suficientes, pero creo que pues bueno, ya hay un inicio, cuando menos, para empezar. El gran problema de estas cosas que resolverían muchos problemas sigue siendo el tema de la desconfianza. Seguimos siendo, como mexicanos, sumamente desconfiados y yo siempre les digo a mis alumnos, es muy curioso, le digo, este tema de la desconfianza. No nos animamos a depositar un voto en una urna electrónica, sin embargo, sí nos animamos a depositar gran parte de nuestro patrimonio, por ejemplo, en una cuenta de banco, por ejemplo, que termina siendo exactamente o prácticamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, son temas que tienen que ver con la cultura democrática de cada país. Así es. Pues muchísimas gracias, Vladimir. Y a ver, el lunes ya estuvo avanzando, ¿eh? Ya estuvo avanzando. O sea, este año ya se nos fue. Ya estamos a 25 de marzo, ¿no? ¿Y ya cuánto falta para las elecciones? Y dicho sea de paso, maestro, y si me permite, claro, no porque lo esté diciendo yo, pero creo que va avanzando muy bien. Yo me esperaba un proceso muy complicado. Ha sido complicado en temas del trabajo, de la cantidad de trabajo que se genera, pero también, y se vale decirlo, va a ser un reconocimiento a los actores políticos que se han comportado a la altura de lo que exige un proceso. Yo sé que el ciudadano puede decir, no, pues se han cometido, a veces juegan en la línea, pero porque conocen su grupo de asesores, sobre todo sus equipos jurídicos, conocen la ley electoral y debo decirla, la están respetando, la están acatando, a lo mejor sí jugando pegados a la pared, como dicen, o pegados a la barda más bien, pero la verdad un reconocimiento a los actores políticos, a los partidos y a los mismos precandidatos. La verdad, hemos visto un proceso tranquilo, esperemos que así siga hasta el último día, que es la jornada electoral. Pues qué bueno, güey, qué bueno, se vale el reconocimiento, porque, híjole, en otros procesos, por cualquier cosita, pasa una impugnación, pasa un documento ahí para empapelar a los partidos y que estuvieran metidos, y bueno, qué bueno que está privando la cordura. Sí, digo, impugnaciones sí ha habido un montón, pero hay que celebrarlas, insisto, porque eso es señal de que primero están respetando las instituciones democráticas, y si las están respetando es porque creen en las instituciones democráticas. Y eso es bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Así. Muchas gracias, Vladimir. Un saludo y un saludo a las personas que nos están viendo. Hasta el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, maestro. Gracias. Pues Voz Populi.
Vox Populi, Vox Dei, decían los romanos, la voz del pueblo, la voz de Dios, Vox Populi, Vox Dei. Ciudadanía y democracia en el siglo XXI. Nuevos tiempos, nuevos retos. Y estaría bueno, fíjense, dedicarles una reflexión. A ver si mañana dedicamos una reflexión a esto que le comentaba a Vladimir del tema de la reelección. De la reelección de diputadas, diputados, alcaldesas, alcaldes. Bueno, específicamente el de Hermosillo, por ejemplo. ¿Sí? Que parece ser que sí. ¿Cómo va a influir eso? ¿Sí? La vez pasada, pues bueno, iba en la fórmula de Morena, la actual alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas. El candidato presidencial tuvo arriba del 60% de los votos aquí en Sonora, y ella apenitas ganó, apenitas le ganó al candidato del PRI, ¿sí? Ernesto de Lucas, apenas, a pesar del empuje. Y ahora, bueno, ya estuvo más de 2 años en la alcaldía, y eso seguramente la ciudadanía lo va a tomar en cuenta. ¿Para bien? Pues digo, ¿para bien de Célida o para mal de Célida? Bueno, y a ver si mañana les preparamos, mañana les preparamos algo de la reflexión de ese tema, porque estamos viendo en las redes sociales que están surgiendo ahí aspirantes importantes, digo que todavía son aspirantes, ¿sí? Hemos sabido, por ejemplo, que uno de los funcionarios precisamente de la actual administración municipal del ayuntamiento, es posible que no vaya con la alcaldesa, Es posible que no vaya con la alcaldesa, Norberto Barraza, y que vaya a competir por la presidencia municipal. Dicen por ahí, eso va a ser impactante, va a impactar de alguna manera que un funcionario, creo que está en desarrollo municipal o está en obras, en una cosa de esas, este funcionario, y va a impactar que un funcionario de la actual alcaldesa no esté de acuerdo con su reelección, y que no solamente no esté de acuerdo, sino que va de candidato también por otras siglas, por otros partidos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, no se sabe todavía si va a ser o no ser. El que sí se sabe, porque ya lo vi por ahí, puede ser un buen candidato, es un joven, Pepe Zelaya, José Zelaya. Hoy me enviaron ahí una red social, creo que un enlace de YouTube, donde él dice: yo voy. Y aguas, aguas, porque Pepe Zelaya, José Zelaya, él fue secretario general del PRD hace algún tiempo. Después se distanciaron, hizo esfuerzos porque hubiera una alianza PAN-PRD en el 2015. Los jerarcas del PRD la boicotearon por todos lados, y bueno, hubo muchas inconformidades con Pepe Zelaya y otros, ¿no? Ese es un joven muy talentoso, y luego se metió como empresario. Es uno de los diamantes de ese grupo que se llama Cayani, que venden esos nutrientes que ahora han sido muy importantes, valga la propaganda ahí, para el tema de la pandemia, porque los nutrientes de Cayani ayudan al sistema inmune, ¿no? Y entonces él se ha movido por Perú, por Guatemala, por Costa Rica, por Oaxaca, por Durango, etcétera, y hoy vi que va de candidato. Bueno, pues ahorita es precandidato, ¿sí? Que dice que quiere ser, y parece ser que ya tiene el compromiso de un partido político para ser José Zelaya, Pepe Zelaya, le dice sus amigos, o le decimos sus amigos. Es un buen joven, y si va de candidato, pues así como va a ser un factor para las aspiraciones reeleccionistas de Célida López, va a ser un factor el que ya gobernó. Pues mucha gente va a decir: ya gobernó, pues qué bueno, lo hizo muy bien, voto por ella. Pero ¿cuántos no van a decir: ya gobernó, pues no me gustó, y ella no, y a ver, ¿a dónde ven? Pues ahí está Pepe Zelaya, pues vamos con Pepe Zelaya. Pues quién sabe si vaya a hacer eso. Todavía falta mucho para los registros. Ya nos decía Vladimir que estamos en intercampaña, o sea, ahorita
nada para nadie, pero bueno, ahí están las cosas. A ver si le dedicamos un par a la reflexión uno de estos días. El tema de la reelección, en Hermosillo particularmente. Estamos viendo. Bienvenido al mundo de las vitaminas. Nutrición ortomolecular. Te ayuda a obtener una nutrición óptima, de acuerdo a tus características personales. No existen enfermedades, solo deficiencias nutricionales. Visítanos en Facebook, @ortomolecularsonora, o escríbenos al correo electrónico ortomolecular.sonora@gmail.com. Te atiende la terapeuta Lilia Diana Miranda, diplomada en acupuntura, homeopatía y biomagnetismo. Fórmulas originales. Y bueno, este es un programa de cultura, ¿sí? Y la cultura democrática, pues es muy importante. Por eso está Vladimir aquí todos los lunes con su Vox Populi. Y la cultura de la economía digital, pues es muy importante. Por eso está aquí los martes Jorge Portillo, ¿sí? Y la cultura financiera también, pues por eso está Raúl Villegas Martínez, y la cultura de la aceptación, del diálogo, de la mediación, por eso está Jorge Pesqueira, y arte y medicina, pues es cultura, y la cultura política, pues es fundamental, y un elemento de lo político, no todo, pero un elemento clave de lo político, pues es lo electoral, que es periódico, cada 3 años, y ya estamos. Por eso, pues también le entramos a la cultura política, a la cultura electoral en estos tiempos. Café Tatiasca. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Y miren, aquí en Radio Sol, a eso de las 9 de la mañana, está el noticiero de Gloria Elvira Biebrich. Un excelente noticiero, es una señorona de la radio, de las noticias, que tiene décadas de experiencia. Muy buena Gloria Elvira. Y me invitó a que, pues 5 minutitos ahí los martes y los jueves en su noticiero, que hable ahí sí de política, ¿sí? Precisamente de política, ¿sí? Ya estuvimos con ella en una ocasión. Vamos a estar mañana a eso de las 10:35, 10:40 de la mañana, unos 5 minutos. Vamos a estar ahí con ella. A lo mejor ahí retomamos este tema de, está interesante, Célida López, Pepe Zelaya, Norberto Barraza. Ya veremos. Escúchenlo. Escuchen todo Radio Sol, todo el santo día, escúchenlo. Pero pues a las 10:40 vamos a estar ahí con Gloria Elvira Biebrich.